Buenas tardes a todas y todos. Es un enorme placer para mí como presidente de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular darle la bienvenida a esta nueva sesión de webinar de nuestros socios adherentes en formación, que en este caso es una webinar internacional. Buscando expandir los horizontes de nuestros residentes. Entonces iniciamos contactos con la agrupación de residentes de cardiología de la Sociedad Española de Cardiología, denominada RECISEC. Así es que les doy la más cordial de las bienvenidas y espero que esta sea la primera de muchas actividades en el futuro que podamos desarrollar en conjunto, no solamente webinars, sino que explorar también otros campos de colaboración y trabajo conjunto. Quiero presentarles en primer término a quien ha sido fundamental para concretar esta actividad, la doctora Ana Lafón. Ana es secretaria de esta agrupación de RECISEC España. Ella es residente de cardiología del Hospital Universitario de Salamanca. Muy bienvenida, Ana. Nuevamente mis agradecimientos ahora en público por haber colaborado activamente a la consecución de esta actividad, así que le dejo la palabra para que usted pueda dar también unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Rosell. Para mí es un verdadero honor participar en esta actividad. Para mí, primero felicitarles porque creo que muestra el compromiso que tiene su sociedad con la formación de los residentes y el compromiso también que tienen los propios residentes en colaborar con estas actividades. Para nosotros desde RECISEC son un ejemplo y probablemente pues, incluso nos anime a iniciar un programa de formación entre nosotros de características similares. Reiterar sus palabras de deseo de que esto sea solo el comienzo a la hora de establecer vínculos, tanto a nivel de formación como posibles proyectos de incluso investigación, porque desde luego colaborando entre diferentes países se logran objetivos mucho más ambiciosos. Y nada más, para mí pues reitero que es un placer estar aquí con todos ustedes aprendiendo e intentando mostrar un poquito lo que hacemos también nosotros. Gracias, Ana, por sus palabras. Vamos a mostrar a quienes participarán en esta actividad. La doctora Lafón, que ya presenté, ella va a ser la encargada de presentar uno de los casos clínicos de hipertensión pulmonar. Y la doctora Bárbara Valenzuela, residente de cardiología de la Universidad del Desarrollo y residente de UTI coronaria de la clínica alemana. Ana va a presentar al siguiente participante. Posteriormente, después de los casos clínicos que van a servir de plato introductorio para ponernos a debatir del tema que es objeto de este webinar, que es la hipertensión pulmonar, y para ello tenemos el gusto de contar con el doctor Marcelo Montaner, que es residente de cardiología en el Hospital Clínico Universidad de Chile. Y finalmente les voy a presentar a quienes nos van a colaborar en la moderación, en la resolución de comentarios, en la resolución de dudas. En primer término, agradecer, ya lo hice por interno, ahora en el público, al doctor David González, cardiólogo del Hospital Universitario de Salamanca, que nos ha acompañado como panelista en estos casos. Y por parte de la Sochicar, el doctor Marcelo Yancaqueo, que por todos conocido, el doctor Marcelo Yancaqueo es presidente del Departamento de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Chilena de Cardiología, cardiólogo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y finalmente nuestro vicepresidente, el doctor Luis Sepúlveda, que asumirá en los próximos meses la conducción de la Sociedad Chilena de Cardiología, cardiólogo, jefe de la UCI de la Clínica Alemana de Santiago y también miembro activo del Departamento de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Chilena de Cardiología. Así es que yo creo que estamos en condiciones, Ana, de partir con la presentación de los casos clínicos. Le dejo a usted la palabra. Muy bien, pues vamos allá con el primer caso. Espero que suscite luego un
un debate interesante. Bien. El caso que les voy a presentar es un caso relativamente infrecuente, pero que nos podemos encontrar todos en nuestra práctica clínica diaria. Es un paciente de 62 años, hipertenso, dislipémico, diabético y obeso, con antecedentes de exenolismo, que había bebido hasta 80 gramos de etanol al día hasta un año antes de esta primera valoración. Así como otros antecedentes, figuraba una fibrilación auricular, que había tenido varios intentos de ablación que no habían sido exitosos, el último en 2007, y la enfermedad fundamental del paciente era una cirrosis hepática, estadio Child B, que se asociaba con hipertensión portal, varices esofágicas y que había tenido varios ingresos, el último relativamente reciente, por una descompensación hidrópica. El motivo por el que nosotros conocemos al paciente es que desde el servicio de digestivo nos solicitan la realización de un ecocardiograma, ya que están planteando realizarle un trasplante hepático. Estas son las imágenes del ecocardiograma, en el que muestro un plano paraesternal eje corto a nivel de los grandes vasos, que está ligeramente modificado para mostrar una arteria pulmonar muy dilatada de 37 milímetros, de un diámetro mucho mayor que la de la raíz aórtica. Al realizar el Doppler pulsado a nivel del tracto de salida del ventrículo derecho, vemos un patrón de Doppler pulmonar con un tiempo de aceleración muy corto, inferior a 105 milisegundos. En el plano apical 4 cámaras destaca un ventrículo izquierdo con función preservada, ligeramente hipertrófico, con una aurícula izquierda dilatada, un ventrículo derecho de tamaño normal con las paredes engrosadas y una aurícula derecha dilatada de 24 centímetros cuadrados. A la hora de la función del ventrículo derecho presentaba un acortamiento fraccional de área del 47%, un TAPSE de 21 milímetros y una onda S', como ven ahí, de 11 aproximadamente. Presentaba también una insuficiencia tricuspidia leve, muy poco llamativa, que la verdad es que a la hora de alinearlo mostraba unas velocidades que por poco superaban los 2,4 metros por segundo. Sin embargo, ya el compañero que le hizo el ecocardiograma al paciente dijo que al ser una insuficiencia tricuspidia tan poco significativa, que probablemente este dato no iba a ser muy válido a la hora de estimar la presión pulmonar del paciente, ya que no estaba muy bien alineado. Con este Doppler se estimó una presión pulmonar de 37 milímetros de mercurio. Pues bien, tenemos un paciente que nos derivan desde el servicio de aparato digestivo, que a la interrogación le preguntamos y parece estar bastante asintomático, no refiere disnea de forma habitual, está en clase funcional 1, pero que tiene algunos datos que nos llaman bastante la atención en el ecocardiograma. Si nos fijásemos únicamente en la velocidad de regurgitación tricuspidia, pues probablemente este paciente, la sospecha de hipertensión pulmonar sería baja o a lo sumo intermedia. Sin embargo, sí que llama mucho la atención esa arteria pulmonar tan dilatada, el grosor de la pared del ventrículo derecho y también el área de la aurícula derecha. Entonces, las últimas guías europeas publicadas en agosto de este año nos dicen que, aparte de fijarnos en la velocidad de la regurgitación tricuspidia, también tenemos que fijarnos en datos adicionales, que son los que figuran en esta tabla. Realmente, para decir que tiene el paciente datos indirectos de hipertensión pulmonar, por lo menos debe cumplir alguno de dos de estas tres columnas, que son afectación de los ventrículos, afectación de la arteria pulmonar, la vena cava inferior y la aurícula derecha. En este caso, nuestro paciente tenía un Doppler pulmonar con un tiempo de acortación menor de los 105 milisegundos, aunque no se veía ese notch mesosistólico, y también tenía una arteria pulmonar muy dilatada y mayor que la aorta. Y además también teníamos una área de la aurícula derecha mayor de 18 centímetros cuadrados. Por ello,
Con todos estos datos y teniendo en cuenta que se trata de un paciente con hipertensión portal, que luego trataremos un poco de por qué esto es importante, se decidió realizar un cateterismo cardíaco derecho para ver si este paciente tenía hipertensión pulmonar. El cateterismo derecho se realizó por la vena basílica del brazo derecho con un catéter de Swan-Ganz y mostró las presiones que se muestran en la gráfica. Destaca una presión arterial pulmonar media de 51 milímetros de mercurio con una PCP de 21 milímetros y unas resistencias vasculares de 7,3 unidades Wood. Ahí les pongo la fórmula para recordarla un poco. Entonces, pues bueno, con estos datos, desde luego tenemos claro que el paciente tiene una hipertensión pulmonar, pero a la hora del diagnóstico, pues bueno, presenta datos mixtos, ¿no? Tenemos por un lado esa PCP de 21, que nos podría orientar a que se trata de una hipertensión pulmonar poscapilar y sin embargo tiene unas resistencias pulmonares elevadas. Esto, pues bueno, realmente se puede o se podría justificar porque no todos los pacientes tienen solo una enfermedad. Ya veíamos que en el ecocardiograma el ventrículo izquierdo estaba ligeramente hipertrófico y aparte tenía una aurícula izquierda dilatada con datos de disfunción diastólica. Por tanto, desde luego, este paciente tiene varias cosas y no solo tiene una hipertensión pulmonar, desde luego, poscapilar, pero tampoco solo precapilar. Por tanto, como parte del estudio complementario para ver un poco qué justificaba la presencia de hipertensión pulmonar en este paciente, por un lado se realizó una resonancia magnética cardíaca por esa hipertrofia ventricular que únicamente mostró hipertrofia sin otros datos que nos justificasen la existencia de una miocardiopatía asociada con mapas normales y sin realces patológicos. Y desde el servicio de neumología realizaron una espirometría que mostró unas pruebas de función normales y también por ese antecedente de tabaquismo se le solicitó un TACAR en el que tenía solo algunos bleps subpleurales que no justificaban desde luego ese componente precapilar de la hipertensión pulmonar. ¿Y por qué comentaba que era importante el antecedente de la cirrosis, que al final había sido lo que había motivado que se solicitase el ecocardiograma? Pues bueno, si nos vamos a la tabla de clasificación de la hipertensión pulmonar, vemos que dentro del grupo 1, de la hipertensión arterial pulmonar, encontramos la hipertensión portal. La hipertensión portopulmonar es una complicación o una evolución de los pacientes con hipertensión portal que aparece en hasta un 6% de los casos. Realmente la etiopatogenia de esta enfermedad es desconocida, aunque parece que se debe a un desequilibrio de las sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras a favor de las últimas, con un aumento de algunas sustancias que conocemos todos, como es la endotelina. Esto a lo que lleva es una vasoconstricción y remodelado vascular pulmonar que acaba generando la hipertensión arterial pulmonar en estos pacientes. De hecho, en aquellos pacientes a los que se le pone un shunt puncto sistémico, un TIPS, como tratamiento de la hipertensión portal, se ha visto un incremento de esta complicación por el paso a la circulación sistémica de las sustancias hepatotóxicas que no se consiguen filtrar por el hígado en estos pacientes. También es importante tener en cuenta esta entidad, ya que en los pacientes que van a ser sometidos a un trasplante hepático se ha visto que existe un aumento muy importante de la mortalidad. De hecho, aquellos que tienen una presión arterial pulmonar media por encima de 50 milímetros de mercurio, como era el caso de nuestro paciente, la mortalidad en el postoperatorio del trasplante hepático es del 100% y es una contraindicación absoluta. Aunque ahora en la presencia de hipertensión pulmonar per se no debe contraindicar el trasplante, sí que debemos tener en cuenta este riesgo a la hora, pues bueno, de decidir primero iniciar una terapia y posteriormente valorar el trasplante. ¿Y qué hicimos con nuestro paciente? Pues lo cierto es que la experiencia en cuanto al tratamiento es bastante limitada. La mayoría de los pacientes con hipertensión portopulmonar son excluidos de los ensayos clínicos y las guías lo que nos recomiendan es que sigamos las indicaciones generales del tratamiento con hipertensión pulmonar. De hecho, ahí les muestro el único ensayo clínico que se ha hecho específicamente en estos pacientes, que se hizo con macitentan, en el que se mostró que mejoraban las resistencias pulmonares, pero
pero eventos secundarios, como podría ser las cifras de ProBNP, la clase funcional o el test de la marcha de los 6 minutos, no mejoraban. Por tanto, bueno, nuestro paciente es un paciente con hipertensión probablemente portopulmonar, porque no hemos encontrado otras enfermedades que lo justifiquen, y en este caso pues estaría indicado iniciar un tratamiento. Si vemos en el esquema que proponen las guías europeas, pues se trata de un paciente que tiene comorbilidades cardiopulmonares, ¿no? Es un paciente con disfunción diastólica. Y en estos pacientes, por sus peculiaridades, son pacientes que en general responden peor a las terapias clásicas de la hipertensión arterial pulmonar. En general se recomienda iniciar un tratamiento con monoterapia. Por ello, en nuestro paciente, que además era un paciente de riesgo intermedio bajo, sobre todo tenía datos clínicos de riesgo bajo, estaba de momento asintomático, el test de la marcha de los 6 minutos fue muy bueno. Y luego los datos de riesgo intermedio eran más los datos correspondientes al ecocardiograma, pues se decidió iniciar monoterapia con tadalafilo y reevaluar posteriormente con un nuevo cateterismo cardíaco. Este paciente se vio en consulta por última vez hace 15 días y está pendiente de reevaluar en un cateterismo para ver si a lo largo del seguimiento será posible realizarle el trasplante hepático. Y así como conclusiones, recordad que el ecocardiograma es una prueba de primera línea en los pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar y que nos permite estimar la probabilidad de padecerla, que el cateterismo cardíaco derecho es el gold estándar para el diagnóstico y para la clasificación, que la hipertensión portopulmonar es una entidad infrecuente, pero que siempre debe descartarse en aquellos pacientes a los que se le plantee realizar un trasplante hepático por determinar de una forma clara su pronóstico. Y, por último, que la evidencia científica en el tratamiento de estos pacientes es limitada, aunque se aconseja seguir las recomendaciones terapéuticas generales de la hipertensión arterial pulmonar. Y con eso concluyo y muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Ana, por su presentación. Bueno, de acuerdo con lo que ya anunciamos al comienzo de esta webinar, corresponde la presentación del segundo caso clínico a cargo de la doctora Valenzuela. Hola, buenas tardes. Soy Bárbara Valenzuela, residente de primer año de cardiología en la Universidad del Desarrollo. Y les voy a presentar este caso clínico que elegimos de una presentación típica de hipertensión pulmonar, principalmente con el objetivo de discutir sobre la aproximación inicial y el estudio. Entonces, es una paciente de sexo femenino de 31 años, de nacionalidad colombiana, asesora de hogar, sin antecedentes mórbidos ni quirúrgicos, tampoco usuaria de ningún tipo de fármaco, no fumadora, alcohol ocasional, sin uso de drogas. Y de antecedentes familiares, lo único que destacaba, un hermano con un infarto a los 30 años. El motivo de consulta a ella en el servicio de urgencia fue un dolor torácico de 10 horas de evolución, opresivo en el hemitórax izquierdo, irradiado al brazo izquierdo, asociado a disnea de reposo. Y el interrogatorio dirigido destacaba 2 a 3 meses de disnea de esfuerzo con capacidad funcional 2 de la New York Heart Association y edema bimaleolar. Entre los signos vitales estaba normotensa, pero destacaba discreta taquicardia 104 por minuto, sin desaturación, discretamente subfebril. Estaba en buenas condiciones generales, con un BEC levemente aumentado, hidratada, bien prefundida, con yugulares infurgitadas a 30 grados, y dentro de la auscultación cardíaca destacaba un componente pulmonar aumentado. Del resto tenía edema bimaleolar y la piel sin lesiones. Se realizó este electrocardiograma en que destaca un ritmo sinusal con una onda P sugerente de crecimiento auricular derecha, una onda R alta y test negativas profundas asimétricas de B1 a B4 sugerentes de sobrecarga derecha.
Como acercamiento inicial se tomaron exámenes de laboratorio general. En el hemograma destacaba una VHC de 60, sin anemia, sin leucocitosis, sin plaquetopenia, con troponina T ultrasensible normal, para nosotros el valor normal es menos de 14, que tampoco fue evolutiva, un dímero D normal, pero un ProBNP alto en 2800. Parámetros inflamatorios normales, función renal sin alteraciones y pruebas tiroideas también dentro de rango. Se tomó esta radiografía de tórax en que no había patología pulmonar, pero destacaba este aumento de la silueta cardíaca que orienta a aumento de la aurícula derecha, también una prominencia del tronco de la arteria pulmonar y un discreto aumento de la silueta cardíaca. Entonces, como para continuar el estudio de esta paciente, se realizó un ecocardiograma de superficie, en que en el panel de la izquierda podemos observar esta visión paraesternal, eje largo en que se observa ya un ventrículo derecho dilatado, que lo normal debería ser que fuera 2/3 del ventrículo izquierdo, y se observa que por lo menos es igual o mayor. También podemos ver que hay ausencia de valvulopatía mitral y aórtica, y en el panel de la derecha podemos observar también un ventrículo derecho dilatado con un ventrículo izquierdo en forma de D, con desplazamiento sistodiastólico del septum, ¿ya? Además de un derrame pericárdico leve. Aquí podemos ver en la ventana apical una visión de 4 cámaras donde se puede confirmar la dilatación severa del ventrículo derecho, dado por la dominancia del ápex de este, con presencia de contraste espontáneo y aumento de la aurícula derecha también. La aurícula y ventrículo izquierdo son de tamaño normal y no se observan alteraciones segmentarias de la motilidad. Y en el panel de la derecha podemos ver que hay una leve insuficiencia tricuspida de tipo funcional que posteriormente va a permitir estimar la presencia de la presión sistólica de arteria pulmonar. Hasta aquí lo que habíamos tenido era una severa dilatación del ventrículo derecho, entonces lo que se procedió a hacer fue evaluar la función de este, en donde bajo los diferentes parámetros podemos ver que hay una disminución moderada de la función sistólica del ventrículo derecho, posteriormente con la velocidad del reflujo tricuspidio se pudo estimar una gradiente de presión de 57 milímetros de mercurio, que podría estar subvalorado por la defunción del ventrículo derecho, pero si le sumamos una PVC de 15, por la presencia de una vena cava inferior pletórica, podemos tener una estimación de la presión sistólica arteria pulmonar de 72 milímetros. Luego de esto se realizó un ecotransesofágico que descartó la presencia de un shunt intracardíaco, en especial una comunicación interauricular. Entonces, como para continuar el algoritmo diagnóstico de este paciente, ya teniendo un ecocardiograma con alta probabilidad de hipertensión pulmonar, habiendo descartado como etiopatogenia el grupo 2, se procedió a evaluar pruebas de función pulmonar como principal etiología. Entonces tenemos una espirometría con un patrón restrictivo leve, que tenía una BEF1 de 69% del teórico, con un tifeno de 82%, una capacidad de transferencia del monóxido de carbono discretamente disminuida con valores absolutos de 47%, y un test de caminata con 307 metros caminados, lo que corresponde a un 45% del valor de referencia, ¿ya? Un Borg modificado de 4 de 10 y no hubo presencia de saturación. Posteriormente pasamos a evaluar el grupo 4, en que se realizó un angioTAC de tórax, en donde podemos observar que la arteria pulmonar estaba permeable, pero destacada dilatación del tronco de esta, con un diámetro transverso de hasta 36 milímetros, con dilatación de las ramas principales, y a derecha podemos ver también una importante dilatación de las cavidades derechas con rectificación del tabique interventricular. Entonces pasamos a un scintigrama en que no se observaban defectos de la perfusión, por lo que podíamos descartar razonablemente un TEP crónico como etiología.
Entonces, reinterrogamos a nuestra paciente y tenía historia de Raynaud, tenía también artralgias de manos y pies con características inflamatorias, no tenía úlceras orales, disfagia o historia de reflujo gastroesofágico, tampoco uveitis, fotosensibilidad, alopecia, seroftalmia o serostomía. Y además preguntamos por parejas sexuales, era estable y no había tenido viajes recientes. Entonces solicitamos un laboratorio reumatológico específico en que obtuvimos un ANA positivo 1 en 5120 con un patrón moteado. Teníamos anti-DNA negativo, factor reumatoide y complemento normal, un anti-CSL70 negativo, por lo tanto esclerodermia era poco probable. Además de solicitar la serología infecciosa, VIH, virohepatitis B y C, que también fueron negativos. Y dentro del panel ENA destacaba un anti-RNP1 positivo fuerte, lo que era compatible con una enfermedad mixta del tejido conectivo. Finalmente, para confirmar el diagnóstico, realizamos un cateterismo derecho. Aquí podemos observar la curva de la aurícula derecha en que tenía una presión de 6 milímetros de mercurio. Posteriormente un ventrículo derecho con presión sistólica de 70, diastólica de 2, una presión de fin de diástole de 12, una presión de arteria pulmonar, una sistólica de 71 con diastólica de 31 y una presión media de 45, lo que nos confirma la hipertensión pulmonar, y un capilar de 3 milímetros. Se hizo también un gasto que se obtuvo 3,15 litros por minuto. Se realizó la prueba de vasorreactividad con adenosina, en dosis crecientes de 100 a 200, en que no observamos una disminución de la presión arterial pulmonar media, y tampoco hubo caída de la presión sistémica ni del gasto. Así que la prueba de vasorreactividad con adenosina fue negativa. Posteriormente pasamos a la medición de la saturación de las diferentes cavidades, en que tampoco hubo salto oximétrico que confirmaba que no había shunt intracardíaco. Entonces, con el cateterismo derecho confirmamos la presencia de hipertensión arterial pulmonar precapilar con prueba de vasorreactividad negativa. Dado que el estudio anatómico no mostraba presencia de un shunt intracardíaco o patología cardíaca izquierda, era menos probable este grupo. Posteriormente las pruebas de función pulmonar y el escáner de tórax tampoco mostraban que hubiera una patología pulmonar que explicara la hipertensión pulmonar, y finalmente el cintirama BQ fue negativo para el grupo 4. Entonces, basándonos en la historia clínica, más el laboratorio reumatológico positivo y la ausencia de otras enfermedades, podríamos concluir que se trata de una hipertensión arterial pulmonar de grupo 1 asociada a enfermedad mixta del tejido conectivo. Pasamos a la evaluación de riesgo de esta paciente. Estos dos son scores de riesgo sugeridos por la guía europea. A izquierda el propuesto por la guía europea del 2022, que principalmente tenía varias características de riesgo intermedio, pese a que habían características de riesgo alto. Y el segundo del score de Reveal 2.0, donde también podíamos ver que tenía un riesgo intermedio. Entonces nuestro manejo inicial, que si bien las guías europeas proponen un tratamiento inicial combinado en estos casos, el protocolo chileno, que está puesto ahí el algoritmo, este asegura el tratamiento de la hipertensión pulmonar, propone una terapia escalonada, en que se inicia sildenafil en monoterapia, y luego de 3 meses se evalúa la respuesta. Y en pacientes no respondedores, se escala una terapia combinada biasociada. Entonces, nuestro manejo principalmente fue rehabilitación cardiopulmonar, sildenafil 25 miligramos cada 8 horas, dejamos espironolactona por la importante disfunción del ventrículo derecho, y en relación al manejo reumatológico se indicaron 3 pulsos de metilprednisolona con posterior paso a prednisona, y además de micofenolato de hidroxicloroquina. Esto fue hace 2 meses, por lo tanto la paciente aún no ha acudido al control, así que esto está en evolución.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Bárbara, por tu presentación. Yo creo que ha sido un caso muy bonito, que además ha sido desde todos los pasos diagnósticos muy bien explicados y yo creo que será muy, muy interesante. En primer lugar, bueno, no sé si habría algún comentario o duda por parte de los panelistas que quisiesen hacer. Bueno, yo creo que dos casos muy interesantes que luego podremos debatir. Vamos a ver si Marcelo nos va orientando también un poquito, ¿no? Con su presentación probablemente, pero sí, va a dar para discutir bastante. Perfecto. Vale. Hay una pregunta desde la audiencia, que no sé si es el caso que ha realizado Bárbara, o en general de parte de Francis Blame, que pregunta si la respuesta a la terapia la evalúan con cateterismo o eco transtorácico en relación al caso 2. Realmente con ecocardiograma en clínica y BNP. Y más adelante cateterismo. Muy bien. ¿Y el resto de los panelistas, si tiene alguna duda o comentario? No, pienso que podríamos seguir con la presentación del tema para poder discutir después. Perfecto, muy bien. Pues nada más, a continuación, como ya habíamos comentado, el doctor Marcelo Montaner, becado de cardiología del Hospital Clínico Universidad de Chile, que va a hacer una revisión del tema. Adelante, Marcelo. Hola, buenas tardes. Gracias, Ana. El tema que vamos a conversar es hipertensión pulmonar basado en las guías europeas recientemente publicadas ahora en agosto por la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Respiratoria. ¿Cómo definimos la hipertensión pulmonar? Esta es una definición hemodinámica basada en el cateterismo derecho. Es una definición que ya está desde el 2018 en relación al último simposio mundial de hipertensión pulmonar, en el cual se ajustó el punto de corte y quedó en una presión arterial pulmonar media sobre 20 milímetros de mercurio en reposo. Este cateterismo también, más allá del diagnóstico, va a caracterizar y clasificar la hipertensión pulmonar. Tiene un 1% prevalencia. ¿Por qué este punto de corte? Porque el riesgo de mortalidad aumenta considerablemente a partir de esta cifra. Y si lo vemos en probabilidad de supervivencia, si agrupamos a los pacientes que tienen 19 o más milímetros de mercurio, tienen mayor riesgo. Ya teniendo el diagnóstico de hipertensión pulmonar, la tenemos que caracterizar si tiene componente precapilar, postcapilar aislado, combinado pre y postcapilar, y la nueva definición que es hipertensión del ejercicio. En el precapilar, la presión de enclavamiento es bajo 15, menor o igual de 15 milímetros de mercurio, con una resistencia vascular sobre 2 unidades de Woods. En la postcapilar, la presión de enclavamiento sobre 15 y menor o igual a 2 unidades de Woods, la resistencia vascular. Y en la combinada vamos a tener ambas sobre esos parámetros. Y en ejercicio va a haber un alza de más de 3 en la relación de presión media y gasto cardíaco con el ejercicio. La clasificación clínica se mantiene similar en estas guías nuevas, los 5 grupos, en el cual tenemos hincapié en que existe una prevalencia mucho mayor en la tipo 2, que es debido a patología cardíaca izquierda, seguida de el tipo 3, que es por patología pulmonar. En cuanto a la clínica, es importante reconocer que esta patología se ha hecho desde hace años un diagnóstico que generalmente es tardío, por lo cual en esta guía se insta a tener una alta sospecha diagnóstica para generar un diagnóstico precoz y también buscar
las etiologías que puedan estar asociadas para poder dar un tratamiento si potencialmente lo tienen. Los síntomas cardinales, que son los más comunes, es la disnea de esfuerzo, seguido de fatiga, la vendopnea, palpitaciones, la hemoptisis, y otros signos más raros que son más tardíos, y esos son debido principalmente a dilatación del territorio vascular pulmonar y síntomas compresivos. En cuanto a signos, tenemos los signos propios de la hipertensión pulmonar. También podemos clasificar los signos en cuanto a congestión del ventrículo derecho, signos por falla sistólica del ventrículo derecho, y signos de la etiología cuando esta hipertensión es secundaria a algunas patologías como la tipo 1. El electrocardiograma, como comentaba la doctora Bárbara, tenemos podemos encontrar crecimiento auricular derecho por P prominentes, una desviación derecha del eje, hipertrofia por voltaje del ventrículo derecho, bloqueos completos e incompletos de rama derecha, signos de sobrecarga del ventrículo derecho, y algo que puede estar que es menos específico, la prolongación del QT. En cuanto a la radiografía, vamos a poder clasificar los signos radiológicos en cuanto a signos relacionados directamente con la hipertensión pulmonar y anormalidades relacionadas, signos también de la falla izquierda y de la congestión pulmonar, y signos de alguna enfermedad del parénquima pulmonar. El ecocardiograma, como ya se comentaba, viene siendo un examen crucial para la sospecha y para asignar probabilidad de hipertensión pulmonar. Es uno de los exámenes de entrada iniciales, en el cual el valor clave y que se mantiene y reafirma en estas últimas guías es la velocidad máxima de regurgitación tricuspidia, en el cual tenemos a la izquierda que una velocidad menor o igual de 2.8 asigna una baja probabilidad de tener hipertensión pulmonar, y al contrario una velocidad sobre 3.4 genera una alta probabilidad de hipertensión pulmonar. Entre medio tenemos pacientes con probabilidad intermedia, en el cual va a ser importante considerar signos adicionales ecocardiográficos y de esa forma seguir avanzando en el estudio, ya sea por repetir nuevamente la ecocardiografía, y en el caso de que tengamos ya una alta probabilidad, realizar directamente un cateterismo cardíaco. Los signos adicionales ecográficos, como ya contaba Ana, se clasifican en 12, y podemos ver también que lo podemos clasificar igual como relacionados a los ventrículos en cuanto a su morfología y función, a la arteria pulmonar propiamente tal, a la vena cava inferior y la aurícula derecha. El cateterismo derecho se mantiene como gold standard para el diagnóstico y la clasificación de la hipertensión pulmonar, básicamente porque la ecocardiografía, si bien avanza, el nivel de imprecisión es alto en cuanto a esta patología, en torno al 50%. Por lo cual se recomienda este examen para el diagnóstico, especialmente también en el grupo 1 y el grupo 4. Y en estas nuevas guías 2022 se recomienda utilizar este examen para ver pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar y enfermedad pulmonar o grupo 3. El cateterismo derecho está recomendado que se haga en centros especializados con experiencia, y que sean evaluaciones hemodinámicas lo más completa posible. Exigir en el fondo que este examen tenga la mayor cantidad de variables medidas, y de esa forma lograr calcular otros parámetros. Conjuntamente a esto vamos a realizar el test de vasorreactividad, como se comentó en el primer y segundo caso. Se sugiere utilizar como primera opción el óxido nítrico inhalado, seguido de iloprost inhalado o epoprostenol endovenoso, y la adenosina, que es lo que tenemos en nuestro medio, se ha dejado para un cuarto espacio con menos recomendación por los efectos secundarios. La clasificación, como ya algo conversamos,
El grupo 1, que es la hipertensión arterial pulmonar propiamente tal, vamos a clasificar la idiopática en pacientes que van a ser respondedores y no respondedores al test de vasorreactividad. Este test hay que recordar que requiere que hay una disminución de 10 milímetros de mercurio de la presión media arterial pulmonar posterior a la administración del fármaco y bajo el valor absoluto de 40 de presión media. Después está la 1.2, que es la hereditaria, la 1.3 asociada a drogas y toxinas, y 1.4, entre otros, que son relacionadas a enfermedad del tejido conectivo, VIH e hipertensión portal, entre otros. Las drogas y toxinas asociadas se han clasificado en drogas que están asociadas definitivamente con hipertensión pulmonar, como algunos anorexígenos, algunos inhibidores de la tirosina quinasa, como el dasatinib, y metanfetaminas, entre otros. Y algunos fármacos que tienen una posible asociación que debemos estar atentos en la historia clínica, están la ciclofosfamida, el bosutinib, un fármaco contra la hepatitis C, como el sofosbuvir, la leflunomida, que es usualmente utilizada, entre otros. La patogenia de esta entidad generalmente está relacionada de manera específica, a el vaso en sí, con una proliferación de la íntima, con fibrosis, con hiperplasia de la capa muscular, existiendo un mayor riesgo de disfunción endotelial, trombosis, vasoconstricción y desarrollo de lesiones plexiformes. Todo esto va a llevar a una mayor resistencia vascular, una sobrecarga del ventrículo derecho con el remodelado y posterior disfunción. Las vías moleculares ya conocidas de tiempo, y en el cual mantenemos las tres vías principales, la endotelina, la relacionada al óxido nítrico, guanilato ciclasa, el GMP cíclico, y por otro lado la tercera vía, que es la vía de la prostaciclina. ¿Cómo vamos a estratificar estos pacientes? Es importante que al inicio logremos tener la mayor información posible para ver en qué grupo quedan desde el inicio, debido a que es muy determinante el riesgo inicial, dada la alta mortalidad. Podemos ver arriba que los pacientes que tienen un alto riesgo van a tener una probabilidad de morir mayor de un 20% en el primer año, y no así los de bajo riesgo, que es bajo un 5%. Vamos a tener criterios clínicos, como los signos de falla cardíaca, los síntomas en aumento, la presencia de síncope, la capacidad funcional, el test de caminata de 6 minutos, los test de ejercicio cardiopulmonares, biomarcadores como el NT-proBNP, los parámetros ecocardiográficos, la cardiorresonancia vital en la evaluación de la función del ventrículo derecho, y los parámetros del cateterismo cardíaco. ¿Cómo vamos a seguir a los pacientes del grupo 1? Se propone este orden en el cual vamos a contar con todos estos exámenes al inicio, y en verde, siendo amarillo que debiésemos tratar de realizarlos, y en naranja que podría hacerse de manera condicional. Y cada 3 a 6 meses recontrolarlos con estos exámenes, o en caso de que haya deterioro clínico. Posteriormente, en estos controles que vamos a hacer, vamos a reestratificar a los pacientes. Eso es muy importante, que pasamos de una tabla de 3 estratos a una tabla de 4 estratos, en el cual vemos que se abre en el grupo intermedio un alto riesgo y un bajo riesgo, debido principalmente a que acá se engloba la mayor cantidad de pacientes. En torno al 70% de los enfermos van a quedar en el grupo intermedio, por lo cual es importante definir quiénes están con mayor riesgo por la marcada mortalidad, y de esa forma tomar conductas un poco más agresivas. La farmacoterapia
como les comentaba, está dada principalmente por el manejo en estas 3 vías, agregándose a los fármacos ya habitualmente conocidos, el Selexipag, como agonista del receptor IP en la vía de las prostaglandinas, y por otro lado, que ya tiene más años, pero no hay que olvidar el riociguat como un agonista de la guanilato ciclasa. En cuanto a terapias y evidencia, podemos ver en esta tabla a la derecha que existe una dilatada evidencia y estudios clínicos desde hace años ya, y que en la tabla izquierda podemos ver en azul que los estudios clínicos iniciales tenían una menor cantidad de pacientes. Por otro lado, tenían también un outcome que era principalmente clínico, como la disnea, el test de caminata, etc. No así ya desde el Serafin, que evaluó el macitentan poco antes del 2013, que incorporó outcomes ya más duros de mortalidad, de tiempo a la hospitalización, del tiempo al trasplante. Y finalmente, el 2015 ya iniciaron los primeros estudios asociados, no en fármacos conjuntos, no así los anteriores que todos eran en monoterapia. ¿Qué nos proponen las guías nuevas sobre el tratamiento? En que una vez tengamos identificados a nuestros pacientes con hipertensión pulmonar, ya sea idiopática, hereditaria, relacionada a drogas o al tejido conectivo, vamos a realizar un test de vasorreactividad. Si el test de vasorreactividad es negativo, vamos a clasificar a estos pacientes en portadores o no de comorbilidades cardiopulmonares de importancia. Si no tienen comorbilidades cardiopulmonares de importancia, vamos a estratificarlos con esta tabla de 3 estratos, como les conté anteriormente. Si el riesgo es bajo o intermedio, vamos a iniciar el tratamiento combinado con un antagonista al receptor de endotelina más un inhibidor de la fosfodiesterasa 5. Si el riesgo es alto, vamos sobre esa biterapia, vamos a agregar un tercer fármaco que puede ser una agonista de prostaglandina, ya sea subcutáneo o endovenoso. Y luego vamos a controlar según las sugerencias con esta tabla de 4 estratos. Si el riesgo sigue bajo, vamos a continuar la misma terapia. Si el riesgo es intermedio bajo, se nos sugiere agregar un agonista al receptor de prostaciclina o cambiar el inhibidor de la fosfodiesterasa a un estimulador de la guanilato ciclasa como el riociguat. Y si el riesgo es intermedio alto o alto, se nos sugiere agregar un agonista del receptor de prostaciclina, un análogo de la prostaciclina, y paralelamente ver la posibilidad de un trasplante pulmonar. El grupo 2, que es el más frecuente, el que contribuye con la mayor cantidad de los pacientes con hipertensión pulmonar, es el relacionado a la falla izquierda, en el cual estas guías nuevas incorporan en el punto 2.1 las pacientes con función sistólica preservada y reducida o levemente reducida. Como causales tenemos las principales causas de insuficiencia cardíaca, las valvulopatías principalmente estenosis aórtica, insuficiencia y todo el espectro de la insuficiencia cardíaca, que esto va a determinar finalmente un aumento de las presiones de llenado de la aurícula izquierda, con congestión pulmonar, con remodelado vascular, no solo arterial pulmonar, sino también venoso, con una sobrecarga del ventrículo derecho, un remodelado y su posterior disfunción. ¿Qué recomienda la guía en cuanto al manejo? Estos pacientes se debe optimizar la terapia de su patología cardíaca izquierda y reevaluar la posibilidad de hipertensión pulmonar en euvolemia idealmente. En los pacientes que son portadores de una insuficiencia tricúspide severa, se recomienda realizar un cateterismo derecho antes de cualquier intervención sobre la válvula.
Y en cuanto a fármacos del grupo 1 que se puedan extrapolar o utilizar en el grupo 2, no se recomienda, específicamente los inhibidores de la fosfodiesterasa no hay una recomendación ni tampoco un descrédito, queda, por así decirlo, a criterio. El grupo 3, que es la hipertensión pulmonar asociada a patologías pulmonares o hipoxemia, el cambio principal que se produce es que se cambia los trastornos de apnea del sueño por síndromes de hipoventilación. En ellos la patología del parénquima pulmonar va a generar un remodelado de la vía aérea del parénquima propiamente tal y de los vasos con enfisema, fibrosis y principalmente con amputación o poda vascular. Esto va a llevar a un aumento de las resistencias vasculares y tenemos que considerar los pacientes que tienen una resistencia mayor de 5 unidades Woods porque van a tener un muy peor pronóstico. En cuanto a terapia, las terapias se basan principalmente por manejo de la patología pulmonar de base, con la administración de oxígeno por su rol vasodilatador, por la utilización de soporte ventilatorio no invasivo, el ser conscientes también de nuestras limitaciones y que estos pacientes deben ser derivados a centros de expertos en este subtipo, y evaluar la posibilidad de trasplante pulmonar. En cuanto a fármacos, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 utilizados en algunas partes para el EPOC es controversial, si bien existe evidencia, son con un N muy pequeño. Y en cuanto a la enfermedad pulmonar intersticial, existe una evidencia que con un bajo peso, en grado 2B de recomendación, sobre el treprostinil inhalatorio. Pasando al grupo 4 y la hipertensión pulmonar relacionada a enfermedad tromboembólica, existe un nuevo concepto que es la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica. El manejo de estos enfermos, el enfrentamiento, va a ser a través de una cintigrama de ventilación-perfusión y ecocardiograma. Posteriormente vamos a pasar a una evaluación con un angiotac de tórax, si este no es concluyente, a una angiografía convencional y un cateterismo cardíaco derecho. Una vez confirmado, vamos a pasar al tratamiento, que tiene clase 1 de evidencia, la anticoagulación de por vida, que se ha manejado por equipos multidisciplinarios, y si estos pacientes tienen una condición quirúrgica en cuanto a la obstrucción y fibrosis de su vasculatura pulmonar, se sugiere que en vasos proximales, como tenemos al recuadro a la derecha, utilicemos la endarterectomía pulmonar. Y cuando el diámetro del vaso es menor de 10 milímetros o 1 centímetro, podemos utilizar la angioplastía con balón. Cuando ya es el daño microvascular, se sugiere terapia médica, y en terapia médica principalmente lo que tenemos relacionado con evidencias es el riociguat con indicación 1B. Y el grupo 5 se mantiene inalterado con mayor relevancia, sí, de la mediastinitis fibrosante, y el mayor diagnóstico es de esta identidad. Les recomiendo bajar las guías, la aplicación para los smartphones, para ver las guías en versión de bolsillo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por la revisión, por el resumen de la revisión de las guías de hipertensión pulmonar que fueron recientemente presentadas en el Congreso Europeo de Cardiología. Agradecer también, obviamente, las presentaciones de la doctora Lafón y de la doctora Valenzuela, de dos casos que han sido bien ilustrativos. Y ahora estamos en condiciones de un espacio para conversar con los panelistas. Tendrán comentarios respecto de los casos clínicos propiamente tal y de lo que han sido todos los nuevos
lo nuevo en las guías de hipertensión pulmonar, así que damos paso y agradecemos nuevamente a David González del Hospital Universitario de Salamanca, Luis Sepúlveda, y a Marcelo Yancaqueo, representante de la Xochicad. No sé si quieres partir tú, David. Bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar, reconocer el éxito de este tipo de iniciativas, porque estoy viendo a los participantes y en directo, más allá del consumo que se haga de esta información posteriormente, pero que tengáis a más de 60 médicos en formación conectados en directo es un auténtico éxito. Por lo menos para nosotros nos encantaría tener esta acogida tan sumamente buena. Así que, en primer lugar, vaya por delante eso. Luego también felicitar a nuestros compañeros que han hecho 3 excelentes exposiciones. Marcelo, que has terminado tú, muchísimas gracias por este repaso tan necesario después de unas guías que estábamos esperando, ¿no? Y que vamos a comentar un poquito con los casos. Bueno, yo creo que por abrir el debate, ¿no? Bárbara, en su caso, que nos ha puesto un caso típico, esa mujer joven que nos podemos encontrar con disnea y que nos encontramos con un ventrículo ya dilatado, remodelado, secundaria esa hipertensión pulmonar del grupo 1. Y a mí me llamaba un poquito la atención, ¿no, Bárbara? Que no iniciarais el tratamiento combinado, como cuando ya hace 7 años que salió el Ambition, que salió ese estudio donde el tratamiento combinado pues tenía esas ventajas, incluso en términos de mortalidad, aunque no creo que en mortalidad aislada no alcanzó la significación estadística, pero claramente los números eran mejor para el tratamiento combinado, ¿no? Y como muy bien preguntaban en la audiencia algunos de los compañeros por el chat, si os animáis por un tratamiento en monoterapia, por el motivo que sea, quizás la reevaluación de ese paciente deba ser muy precoz, ¿no? Porque estos pacientes en cualquier momento pues pueden claudicar y sacarlo de cuando uno baja un escalón en este tipo de patología cuesta mucho, ¿no? Entonces a mí eso sí me llamaba un poquito la atención, Bárbara. Sí, como les comentaba en la presentación, eso fue un tema más bien práctico porque el algoritmo de acá que asegura en el fondo el tratamiento para estos pacientes es obligatorio iniciar primero con sildenafil y después a los 3 meses recién se puede reevaluar e iniciar el tratamiento combinado. Entonces, una cosa práctica más que nada, para que el paciente pueda tener los beneficios del tratamiento. Beneficios en cuanto a costos. Ahí está levantando la mano Luis Sepúlveda, seguramente él va a explicar un poco más de esta. Hay una ley especial, David, en Chile que asegura el tratamiento para, por lo menos para un grupo de esos pacientes, así que le doy paso a Luis Sepúlveda. Exactamente, gracias, Víctor. La verdad es que desde el punto de vista práctico, el alcance, o sea, el costo económico de la terapia de la hipertensión pulmonar es prácticamente prohibitivo en Chile. Salvo, curiosamente, sildenafil, que es bastante más barato como terapia y los pacientes pueden recurrir a esto. Hace algunos años atrás, gracias a insistencia de la Sociedad de Cardiología, la Sociedad Respiratoria y otras sociedades médicas, más las agrupaciones de pacientes, se logró conseguir a través de el Congreso de la República crear una ley que asegura el tratamiento para pacientes con enfermedades poco frecuentes y de alto costo. Y esa ley incluye el tratamiento de la hipertensión pulmonar, algunos de los tratamientos, y esto nos permite al menos poder darles el tratamiento adecuado a los pacientes. Pero esto tiene un algoritmo que es restrictivo y que tenemos que seguir, y que es, como decíamos, en general se parte con sildenafil, y obviamente cada 3 meses se pueden ir reevaluando los pacientes para definir si tienes que subir a alguna terapia. Entre los fármacos que contamos por esta ley están los bloqueadores de endotelina como el Bosentan y Ambrisentan, y está Iloprost. Lamentablemente todavía no está ninguno de los fármacos endovenosos subcutáneos, tampoco tenemos Selexipag en este grupo. Pero por lo menos con esto nos ha permitido tratar adecuadamente a los pacientes.
No sé si contesto tu pregunta, David. Sí, totalmente, por supuesto que sí. Aquí nos pasa parecido, ¿eh? El tratamiento de la hipertensión pulmonar es un desbarajuste final a final de año en cualquier servicio, ¿no? De hecho, nosotros tratamos de combinarlo con el servicio de neumología porque si no la factura se dispara, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, por ejemplo, la terapia combinada en un porcentaje muy alto de estos pacientes, esa chica joven, esa mujer joven que se presenta, probablemente ahí se aporte un beneficio, ¿no? Claramente, ¿no? Y por eso decía que quizás, pues si no para todos, para la gran mayoría, y sobre todo la reevaluación, como muy bien indicaban, la reevaluación precoz sea muy interesante, ¿no? Porque ahí sí tenemos evidencia. Pero estoy totalmente de acuerdo que los costes de este tipo de terapias, y no vamos a meternos en el tratamiento subcutáneo intravenoso, como muy bien indicaba, lo limita mucho, por supuesto que sí. Sí. Marcelo, no sé si tú quieres aportar algo en esta primera pasada. Efectivamente, nosotros tenemos esta ley que cubre ya los medicamentos y ciertos medicamentos. Si uno va a aplicar la guía y no hay un problema de financiación de la medicación, probablemente hubiera estado en la estratificación de 3 niveles en el alto riesgo. Y probablemente la paciente que presentó Bárbara hubiera requerido los 3 medicamentos, ¿ya? Y probablemente hubiera sido el camino. Y lo que pasa es que cuando uno empieza con los 2 medicamentos o 3 medicamentos, no hay vuelta atrás. Los 2 o 3 medicamentos son por el resto de la vida, ¿ya? Entonces, efectivamente, eso es así. En el paciente de Ana fue muy interesante. Nosotros acá en algunos pacientes, yo trabajo en un lugar donde se hace trasplante de hígado y tenemos un par de hepatólogos que hacen cateterismo de las suprahepáticas. Entonces, cuando nos queda la duda, ellos pueden hacer una biopsia transyugular o cateterismo hepático para certificar el diagnóstico y que no sea un daño hepático secundario a la falla cardíaca derecha y que no sea el hígado inicial, sino que sea la hipertensión pulmonar que dañó el hígado. Entonces, Ana, ¿ustedes cómo resolvieron ese problema? Yo sé que se lo mandaron de la sección de gastroenterología y eso estaba por descontado, pero a veces con los gastroenterólogos, los hepatólogos, tenemos la duda de qué fue primero. ¿Ustedes cómo lo resuelven ahí? Pues lo cierto es que en este paciente no nos surgió mucho esa duda porque era un paciente que tenía una historia de enfermedad hepática muy larga. Es decir, era un paciente que antes de tener la cirrosis establecida y de la hipertensión portal, era un paciente que ya era conocido y que desde luego, a pesar de que no se había estudiado, realmente no tenía, tenía el antecedente de la fibrilación auricular y cuando se realizó esos intentos de ablación, los datos de hipertensión pulmonar no estaban en el ecocardiograma. Entonces aquí no tuvimos mucha duda de qué fue primero. Parecía claro que la enfermedad hepática había ido primero y después había sido la hipertensión pulmonar. Sí, a mí me gustaría, un dato interesante, Ana, es que hay que recordar siempre que la ablación de la fibrilación auricular hace unos años atrás se hacía ablacionando la vena pulmonar, no la aurícula como se hace ahora. Y eso puede traer como complicaciones, obviamente, la estenosis de estas venas, y hemos visto de algunos casos de, afortunadamente, estenosis de un solo segmento que al final termina en segmentectomía o lobectomía del pulmón porque se hace difícil manejar o la congestión de ese segmento o el desarrollo de hipertensión pulmonar posterior. Así que es un tema interesante. Esto probablemente ya alcanzó la ablación de la aurícula y no de las venas pulmonares. Sí, yo del caso de Ana también, aparte que me ha parecido muy interesante, claro que sí, lo que apuntaba el doctor Marcelo, en un centro con trasplante como el suyo. Qué interesante es que esto esté protocolizado de alguna manera, ¿no? Porque si no,
todos, tengamos centro trasplantador hepático o no, pero muchas veces nos hemos encontrado ese paciente que está muy inestable en una REA después de una intervención de este tipo y resulta que no habíamos estudiado, que no habíamos buscado esa hipertensión pulmonar, ¿no? Y luego a ver qué hacemos. Ahí comentaba Ana esa serie de la Clínica Mayo, en los cuales aquellos pacientes que se intervenían con una PAP media de mayor de 50, se morían todos. Y nos encontramos muchas veces esos pacientes que ya no tenemos manera de sacarlo adelante, ¿no? Por eso yo creo que seguro que Marcelo en su centro tiene ya más o menos protocolizado que estos pacientes que van a trasplante hepático pues pasen antes una valoración por cardiología, ¿no? Y se descarte la hipertensión pulmonar, porque yo creo que es muy, muy interesante, ¿no? Va a ser el siguiente, ahora que aquí está tan de moda eso del cardiorrenal, pues el cardiopático también yo creo que es muy importante que lo tengamos bien protocolizado, porque nos podemos encontrar con algún susto como en el caso de Ana, ¿no? Gracias, David. David, Marcelo. eso es así. Aquí el desarrollo de cada hospital o centro depende, se desarrolla más el hígado y empuja cardiología, a veces cardiología empuja el hígado, el riñón empuja el corazón, y vamos ahí trabajando y vamos aprendiendo todo. Y de hecho nosotros tenemos acá en nuestro centro, nosotros no estamos haciendo trasplante cardíaco en la actualidad, ni pulmonar, hacemos renal y hepático, y ellos, los de renal y hepático, sobre todo lo hepático, han llevado a esto que tú comentas, que nosotros sabemos, los pacientes que tienen sospecha de hipertensión pulmonar, ya sea, aplicamos esto mismo, velocidad tricuspidia con variables agregadas de disfunción ventricular, ¿no? O cuando ya la velocidad tricuspidia es muy alta, nosotros lo hacemos cateterismo. Y también nos ha tocado, porque las listas de espera en hígado también son largas, nos toca a veces ver cómo el paciente desarrolla la hipertensión pulmonar. ¿Ya? Y eso es complejo, porque por lo menos la hipertensión pulmonar permite cambiarlo en la lista de espera, lo puede cambiar para apresurar un poco el trasplante. ¿Ya? Pero nosotros seguimos lo mismo, sobre 50 no lo queremos hacer, y lo que estamos tratando de hacer ahora es correlacionar, porque esto hay una combinación, es poco frecuente que los pacientes de hígado tengan gastos cardíacos muy bajos, en general lo tienen normal o un poco alto. Incluso alto. Porque hay una combinación entre hepatopulmonar y portopulmonar. Entonces, estamos viendo en nuestra casuística, si aquellos con velocidades o gradientes tricuspidias ya más ven acá, mayor de 50, estamos tratando de correrlo un poco a 55, ya, y que parece que el resultado es bueno. De hecho, tuvimos un último caso que tenía esto, y lo trasplantamos de urgencia, y hasta ahora ha andado bien, una PAPS, digamos, mayor a 55. Pero ahí vamos a ver el futuro. Tú sabes que esto, cuando uno le va bien en un caso complejo, se anima para el siguiente. Sí. Eso es así. Gracias, Marcelo. Luis. Héctor, perdona, hay que destacar algo que dijo Ana y Bárbara también, que el diagnóstico de hipertensión pulmonar finalmente se hace con el cateterismo derecho. La correlación entre la insuficiencia tricuspidia y la gradiente versus la presión pulmonar real no es necesariamente buena, y al contrario es bastante mala. Ejemplo, pacientes con hipertensión pulmonar al ecocardiograma que tienen daño hepático crónico, cirrosis, pueden ser solamente hipertensión sistólica por gasto cardíaco elevado y no necesariamente tener una hipertensión pulmonar real. Entonces, es importante que nuestros residentes estén conscientes de la importancia del sondeo, y que para iniciar terapia específica necesitamos hacer el cateterismo y no lo contrario, no es partir antes. El resguardo de la ley que nos permite, esta ley de los fármacos, exige necesariamente primero que sean centros acreditados en hipertensión pulmonar, y que los médicos estén acreditados, y que esté el cateterismo hecho antes de iniciar el tratamiento. Pero nos llegan frecuentemente pacientes que el médico vio el ecocardiograma y partió sildenafil de inmediato. Gracias, Luis. No sé si Ana tiene algún comentario o alguna pregunta que quisiera hacerle a los panelistas.
Sí, aunque a riesgo de que igual nos vamos un poco de tiempo, pero yo leyendo las guías para comentar alguna de las novedades, una de las cosas que más me llamó la atención fue, bueno, el diagnóstico, ese nuevo criterio de hipertensión pulmonar asociada al ejercicio, que parece que anteriormente se usaba, luego solo tuvimos la presión pulmonar en reposo y ahora volvemos a darle esa importancia. Me gustaría saber un poco qué opinan y también a qué pacientes les podemos hacer un cateterismo cardíaco en ejercicio, ¿no? Que es algo que es más complejo y que parece más difícil de implementar en la práctica clínica habitual que un cateterismo cardíaco en reposo. Vale. Yo, si queréis, soy un poco controvertido y diré que no me gusta, no lo hacemos, y ya de entrada, si no veo cómo se hace el cateterismo cardíaco derecho o no lo hago yo, no suelo fiarme demasiado. Y eso el que haga cateterismo derecho lo sabrá. Lo importante que es hacerlo en unas buenas condiciones, con el paciente euvolémico, con la tensión bien controlada, es clave. Entonces, por eso, si realmente el que toma las decisiones con este tipo de pacientes nos gusta incluso hacerlos, porque si no muchas veces ni nos fiamos, ¿no? Cuanto más en un cate derecho de ejercicio, que bueno, que consiste, pues ya sabéis, el paciente en una rampa, en el ergómetro, en unas condiciones pues muy determinadas. Yo creo, y tanto es así que, como sabéis, en las guías anteriores de hace 7 años no se recomendaba, en estas hay un apartado donde se recomienda, pero a día de hoy creo que su uso va a ser muy residual. ¿Para quién está indicado? Pues bueno, esos pacientes que tienen una altísima sospecha, que tienen mucha clínica y que aún así el cateterismo cardíaco basal derecho, pues no hay manera de llegar a ese objetivo de una PAP de 20, ¿no? En ese paciente que tú sigues insistiendo en que tiene muchísima probabilidad de tener esa hipertensión pulmonar, probablemente ese cateterismo cardíaco de ejercicio podría adelantarnos el que sería un diagnóstico un pelín más tardío, ¿no? Marcelo. Completamente de acuerdo con David. Con el doctor Sepúlveda trabajamos mucho tiempo juntos en la Universidad de Chile. Y nosotros en la unidad coronaria, en el intensivo cardiovascular, le colocábamos nosotros mismos el catéter de arteria pulmonar y le colocábamos una bicicleta ergométrica a los pacientes para saber cómo se comportaban. Esto es un lío. ¿Cómo lo van a hacer en la mesa de hemodinamia para estandarizar el ejercicio? Eso a mí me encantaría verlo, ¿de acuerdo? Ya, porque eso va a ser un lío, ¿de acuerdo? Pero yo creo que es una necesidad, porque como Ana bien comentaba, se puso inicialmente, pues nadie le creyó, y después ahora le estamos creyendo de nuevo. Y eso tiene que ver con el desarrollo de la fisiología normal. Porque la resistencia vascular pulmonar normal es 1. No es 2, es 1. Y nosotros, esta guía, a través del 5º Simposio Internacional de Hipertensión Pulmonar, se clarificaron 2 cosas. Uno, que bajó de 25 a 20, borrando, como lo ha hecho la Sociedad de Cardiología Europea, todos los rangos intermedios. ¿Ya? La Sociedad Europea, para muchas patologías en sus scores, tiene bajo riesgo y el resto, porque va a mucha sensibilidad, o sea, a asegurarse de que no lo tenga. ¿De acuerdo? Lo vemos los coronarios, en falla cardíaca, con el ProBNP, con la troponina. Entonces, muy interesante, porque se decidieron a 20, lo bajaron 5 puntos y dijeron sí o no. Y después le bajan la resistencia de 3 a 2. Y eso es extremadamente interesante. ¿Por qué? Porque están aumentando la sospecha. ¿Ya? Entonces, esta es una definición que siempre uno comenzaba, es como la hipertensión arterial, ya es sistémica. Normal es 120-70 y hipertensión es más de 140-90 y nos liamos entre medio. ¿Cómo le ponemos aquello? Y aquí lo borraron. Bienvenido sea que el límite sea una línea en una franja. Yo creo que eso es extremadamente interesante, ¿ya? Pero con el ejercicio, David, estoy de acuerdo contigo. ¿Ya? Por suerte yo ya no hago los cateterismos, el lío no es mío. Eso se lo endosamos a otro. Gracias, Marcelo. Yo quería, bueno, considerando el auditorio, fundamentalmente son residentes de cardiología, están en sus respectivos procesos de formación, les preguntaría yo a David, a Luis, a Marcelo, ¿cuáles son los principales desafíos, los inconvenientes que ven en el enfrentamiento de estos pacientes, o las dificultades, digamos, que ven en estos pacientes, que le pudiéramos transmitir su experiencia
a la gente que tiene menos, que ha visto menos pacientes con esta patología? Bueno, yo como puntos claves, para mí, creo que lo primero es siempre tenerlo en la cabeza, ¿no? Quizás lleguemos poco al diagnóstico de la hipertensión pulmonar porque muchas veces no pensamos en ella, ¿no? Entonces, esas disneas que no quedan muy bien explicadas, muchas veces hay que mirar con cariño la ecografía, hay que pensar en esa hipertensión pulmonar que puede estar debajo de ella, ¿no? Entonces, yo creo que para nuestros residentes y nuestros médicos en formación es muy importante tenerlo en mente. Siguiendo con el caso de Bárbara, yo creo que también en cuanto al tratamiento, lo que insistió un poquito, ¿no? Tenemos claro y tenemos respaldo científico para decir que la terapia combinada de 2 fármacos de manera precoz aumenta incluso la supervivencia de estos pacientes. No así la triple terapia, ¿no? El Triton ahí fracasó con la triple terapia inicial en pacientes naïf, pero la doble terapia yo creo que sí es importante tenerla siempre, optimizar cuanto antes, ¿no? Me parece bien ese tratamiento escalonado por el tema de los costes, ¿vale? Pero reevaluarlo pronto al paciente. Y luego, para finalizar, como conclusión para los médicos en formación, con el caso de Ana, siempre en patologías que puedan llevar asociada la hipertensión pulmonar, muy importante la valoración por el cardiólogo, porque si no nos podemos encontrar con una sorpresa y luego que no podamos sacar a este paciente, ¿no? Entonces, ahí yo creo que el caso de Ana ejemplificaba muy bien este tipo de complicaciones. Yo creo que hay otros puntos también importantes que ir aclarando o destacando. El primero, hasta hace unos años, los pacientes con hipertensión pulmonar uno los restringía bastante en cuanto a muchas actividades, actividad física, viajes, etc. Y en este momento es muy importante que a todos los pacientes con hipertensión pulmonar, primero los rehabilitemos físicamente. La rehabilitación cardíaca o cardiopulmonar es un elemento seguro que claramente les ayuda a mantener una mejor capacidad funcional que el no hacerla. 2, tener presente que en este momento con la globalización y la facilidad de viajar, hay que poner atención con nuestros pacientes el tema de los viajes en avión, porque hay que pensar de que las cabinas de los aviones no tienen, ¿cómo se llama?, 21% de oxígeno, tienen bastante menos, entonces puede caer la saturación en forma muy importante en estos pacientes y eso llevará a accidentes durante los vuelos que sí es dramático. Por lo tanto, son elementos que uno tiene que tener presente y no olvidar, dado que son muchos de nuestros pacientes mujeres jóvenes, la consejería en relación al embarazo, porque el embarazo sí es un elemento que estresa no solamente a la paciente, sino que también a todo el equipo médico. Ok, por mi parte, yo creo que el médico que ve una paciente joven con hipertensión pulmonar del grupo 1 y se embaraza, en TACO obsubo lo sufre uno. ¿Ya? Uno sufre, ¿de acuerdo? Eso es así. Pero para hacer hincapié, 2 cosas de lo que mostró Marcelo, los 2 casos muy interesantes. Uno, el caso de la hipertensión pulmonar del grupo 1 necesita un alto índice de sospecha. La tipo 1.1 son mujeres jóvenes que se quejan de un montón de cosas y parecen con exámenes físicos normales al inicio. Y la demora puede ser de 24 a 36 meses. Por lo tanto, alto índice de sospecha. En el resto del grupo 1 tenemos ciertas patologías y la más frecuente de ellas es la esclerosis sistémica progresiva, en que tenemos que hacer una pesquisa anual en búsqueda de la hipertensión pulmonar. Por lo tanto, ahí es un índice. En el grupo 2 sabemos, y como hipertensión pulmonar, que cualquier patología que curse con hipertensión pulmonar empeora su pronóstico. Por lo tanto, los pacientes con falla cardíaca y hipertensión pulmonar tienen peor pronóstico. Aquellos que tienen daño hepático crónico, peor pronóstico. Tromboembolia pulmonar, peor pronóstico. EPOC,
peor pronóstico. Y en lo que mostró Marcelo, probablemente el 80% de los pacientes pesquisados con hipertensión pulmonar son pacientes cardiópatas izquierdos. Por lo tanto, hay ciertas patologías que tenemos que ir a buscar la hipertensión de forma proactiva, en otros tenemos que asegurarnos de que no la tenga, y en otros pacientes, como en el grupo 1 de las mujeres idiopáticas o hipertensión arterial pulmonar, tenemos un alto índice de sospecha. Son mujeres jóvenes, 9 de cada una son mujeres jóvenes, son mujeres de 30 años, ¿ya? Y como dice el doctor Sepúlveda, a esa edad, probablemente tanto en España como acá, una buena parte de las mujeres se empiezan a embarazar promedio después de los 30 años. Entonces es un problema. Yo creo que eso es el mensaje que yo daría. Gracias, Marcelo. Yo creo que estamos ya en los últimos minutos para cerrar. Yo daría la oportunidad para que Ana, Bárbara y Marcelo también puedan hacer sus opiniones, sus reflexiones respecto de lo que les tocó presentar, o si tienen alguna pregunta que hacer a los panelistas. Bueno, yo en relación con mi caso, lo cierto es que a modo de reflexión personal, es una entidad, yo creo que es infrecuente y que pues si no nos encontramos con ella por lo menos una vez, pues no pensamos nunca en ella. Muchas veces son cosas que ni siquiera llegamos a estudiar en la carrera o que olvidamos por ser algo residual, y que es algo que debemos tener siempre presente y buscar de forma activa, sobre todo pues bueno, previo al trasplante, por ese índice tan alto de complicaciones. También recordar un poco que a mí me llamó la atención en este paciente, que en estos pacientes los calcioantagonistas están contraindicados por un riesgo de descompensación y por la vasodilatación esplácnica que pueden producir. Entonces, por ello, pues no se realizó un test de vasorreactividad como está indicado. Y bueno, simplemente eso, recordar la hipertensión pulmonar en los pacientes con hipertensión portal. Y bueno, algo que tendré que plantear y que me ha generado dudas el doctor Giancaqueo es qué hacer para establecer si fue antes el huevo o la gallina y si realmente iba antes el hígado o la hipertensión pulmonar. Bárbara, Marcelo. Bueno, agradecer la oportunidad y relacionado al tema, insistir en que tenemos que tener un alto índice de sospecha. El pronóstico de estos pacientes está dado también por la precocidad del tratamiento. Los síntomas generalmente son tardíos, los síntomas que nos hacen tener una mayor sospecha son tardíos. Debemos aumentar la pesquisa y finalmente, cuando pasemos al cateterismo, como cardiólogos, exigir en el fondo, en el centro que se haga el cateterismo, la mayor cantidad de información posible respecto al examen. Eso, muchas gracias. Bárbara. Yo por mi parte, bueno, muchas gracias también por permitirme presentar este caso clínico. La verdad es que con mi caso lo que más me llamó la atención era la importante disfunción ventricular derecha de la paciente con tan poca clínica. Así que también estoy de acuerdo con el índice de sospecha, que tiene que ser bien elevado. Y respecto de las dudas que yo me planteé con este caso, fue principalmente el rol de la anticoagulación en la hipertensión arterial asociada a enfermedad del tejido conectivo, porque no encontré que hubiera una recomendación más bien dirigida a esta patología. Entonces no sé si los doctores me podrán decir alguna recomendación o qué es lo que opinan. Usted es muy mala. ¿Se guardó la pregunta más difícil al final? No, por favor, esta yo no la voy a responder. No tenemos ni la menor idea. Lo que nosotros sabemos, los estudios prospectivos en esto con anticoagulación son malos, y los retrospectivos son más malos aún. Porque efectivamente, si tienes falla cardíaca derecha, la misma falla cardíaca derecha es un fenómeno procoagulante, ¿cierto? Te pone en riesgo. Y de hecho la falla izquierda hace lo mismo.
pero los estudios retrospectivos dicen que no es bueno porque además de hipertensión pulmonar puede desangrar, y nosotros con el doctor Sepúlveda, cuando trabajamos juntos, tenemos más de una hemoptisis cuando inicialmente nos recomendaban anticoagular. ¿De acuerdo? Entonces, yo le tengo mucho respeto a la anticoagulación en hipertensión pulmonar, pero cuando tiene una enfermedad del mesénquima, uno se pregunta, ¿tendrá algo más que eso? ¿Tendrá un fenómeno, una entidad dentro de eso, antifosfolipina, anticardiolipina, antifosfolípido, que esté ahí para que buscar las cosas de anticoagulación? Yo he tenido 2 casos parecidos al suyo, y que por suerte la terapia inmunosupresora, inmunomoduladora, le bajó la presión de arteria pulmonar. ¿De acuerdo? Pero esa pregunta es muy difícil, usted es muy mala, y se la guardó al final. Eso fue feo. Luis, David, ¿qué opinas tú de esto? Totalmente de acuerdo. Yo estoy aprendiendo con vosotros. Nada, la anticoagulación a día de hoy nosotros tampoco la recomendamos. Hace muy poquitos años ya sabéis que sí, que a todos se les recomendaba, y a día de hoy pues no tenemos evidencia para eso. Además, lo que muy apuntaba Marcelo, pues estos pacientes tienen un perfil de sangrado en muchas ocasiones de alto riesgo, ¿no? Con lo cual es complejo, sí. De acuerdo con eso. Ok, yo creo que ya está bien avanzada la hora. Estamos en hora de cerrar esta actividad muy interesante, agradeciendo nuevamente la participación de los presentadores y presentadoras de casos clínicos, a quien hace una revisión dirigida de la guía, y por supuesto también los panelistas. Vamos ya cerrando, Ana, esta actividad, así que le dejo las últimas palabras a usted. Muchísimas gracias, doctor Rosell. Gracias a todos por vuestra asistencia, a los panelistas, porque yo creo que hemos aprendido todos mucho, a Bárbara por su caso y a Marcelo por la revisión de las guías, que al final las 115 páginas pueden ser muy densas, y desde luego nos la ha resumido muy bien. Y nada más, simplemente, invitarles a la próxima reunión, en la que también tenemos el gusto de colaborar con ustedes, que será el próximo 13 de octubre a la misma hora, en la que hablaremos de escenarios complejos en pacientes con fibrilación auricular. Esperamos contar con vuestra presencia y reiterar el agradecimiento. Muchas gracias a todos y nos vamos despidiendo. Gracias por la participación. Muchas gracias, Felicidades. Ana, David. Muchas gracias, Bárbara, Luis. Gracias. Marcelo, muchas gracias a todos. Gracias a Que usted. tengan una buena tarde. Noche en España. Gracias a todos. Abrazo Chao. fuerte y muchísimas gracias. Igualmente.